Hola a todos, el presente video tiene la finalidad de darte a conocer el Programa Nacional para la Modernización Educativa que comprende del año 1990 a 1994, que sucedió durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari. Este programa fue el resultado de la Consulta Nacional para la Modernización de la Educación que se llevó a cabo en todo el territorio nacional. El proceso de consulta fue organizado por el Consejo Nacional Técnico de la Educación con la participación de maestros, padres de familia, profesionistas, intelectuales, empresarios, de representantes de los diversos sectores y la sociedad en general. El contenido de este programa se ha dispuesto en dos apartados. En el primero se presenta la política encaminada a modernizar el sistema educativo nacional, dentro del cual damos un vistazo al contexto político, económico y social. El contexto político se sitúa en el medio de rumores, oposiciones y descontentos entre los políticos más relevantes de la época. El económico nos habla del surgimiento de estrategias, tratados y movimientos en la administración del capital mexicano. Y por último, el social nos plantea el contexto que se tenía acerca del gobierno desde el punto de vista de la sociedad. El segundo consigna las actividades sustantivas del sector en educación básica, formación y actualización de docentes. En esta comprende la innovación de los programas, calidad educativa, los procesos didácticos para todos los niveles educativos y la apertura de la educación. De igual forma, el nivel económico de zona, tecnología y calidad educativa, poniendo énfasis en los grupos minoritarios y las limitantes del profesionista. Para finalizar, cada capítulo precisa las características del servicio en cuestión, estableció el diagnóstico correspondiente describiendo los logros y obstáculos más relevantes, apunta las peculiaridades para su modernización y establece la estrategia respectiva para alcanzarla. A su vez, contiene objetivos, acciones y metas cuantitativas y cualitativas más importantes. Hablaré sobre la biografía de Carlos Salinas de Gortari y sus aportaciones que hizo en la educación. Salinas nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México. Es un economista y político mexicano que se desempeñó como presidente de México el 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Ya que Salinas fue un candidato presidencial en el año de 1987 por el Partido Revolucionario Institucional PRI y previamente había sido secretario de Programación y Presupuesto en el gobierno de Miguel de la Madrid y posteriormente fue postulado candidato por el Partido Revolucionario Institucional en el año de 1987. Y resultó elegido presidente de México el 6 de julio de 1988. Y durante su sexenio se dieron importantes cambios económicos y algunos de ellos fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la implementación del Programa Nacional de Solidaridad. Y una de sus aportaciones que hizo Salinas en la educación fue una reforma curricular de los planes y programas de primaria y secundaria en el año de 1993, ya que en esta reforma elaboraron nuevos libros y se estructuraron nuevas asignaturas de diferentes áreas en las materias. Otra de sus acciones fue la creación de la nueva Ley General de la Educación y las reformas del artículo 3 de la Constitución, ya que la Ley General de Educación nos habla que imparte normas generales para asimismo regular el servicio público hacia la educación y mediante esto se van cumpliendo su función social mediante sus acordaciones a las necesidades e intereses hacia la familia o la sociedad, que nos referimos a la escuela y afuera. Mediante la Constitución Política aquí se fundaron los derechos de las personas de los niveles de estudio que es el preescolar y el artículo 3 de la Constitución nos habla que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Ya cabe mencionar que no se le debe
prohibir a los estudiantes a seguir progresando con más estudios más altos, no importa su discapacidad que tenga. También algunas aportaciones hacia la acción fue una de ellas que puso en marcha el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, que es el Ceneval, ya que este consistió para evaluar a los alumnos egresados de la educación básica y mediante eso los que terminaron la educación media superior y asimismo acceder a la superior, y a los egresados más de unas 20 o 30 licenciaturas que los adolescentes pueden estudiar. Y por último sería que se realizaron acciones para modificar el nivel educativo superior. ¿Qué quiere decir esto? Que se encauzó la demanda del nivel educativo superior a la modalidad técnica. Dentro del contexto político es importante señalar que se mencionan rumores de un fraude electoral ya que se cayó el sistema. Por otro lado, su gabinete estuvo compuesto por los llamados tecnócratas o grupo compacto, quienes eran egresados de doctorados por universidades de Estados Unidos altamente reconocidas como Harvard. A su vez, se dio una convivencia con el gobierno de la oposición, quien fue el PAN del estado de California. Por otro lado, Manuel Camacho se mostró descontento por la candidatura de Colosio y esto lo hizo saber mediante una entrevista. A la muerte de Colosio se queda como reemplazo Ernesto Zedillo. Les daré a conocer el contexto social del periodo de Gortari, que aquí la reacción social fue de admiración y alivio, así que su figura fue aumentando, y cabe señalar que el mayor acierto que tuvo fue su actitud, al hacer pensar a los mexicanos que solo se preocuparan por el futuro. Sin embargo, su imagen llegó a todos los países, teniendo alto alcance y popularidad. También construyó más de 2,000 kilómetros de carretera, impulsó las tiendas de Consa con la finalidad de brindar un apoyo a las familias mexicanas. Creó el CONACULTA. Cabe señalar que el CONACULTA es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El objetivo de esta era la promoción, apoyo y patrocinio que propiciaran el arte y la cultura de la nación. Sin embargo, este desapareció en el periodo de Enrique Peña Nieto. Por otro lado, también creó la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la finalidad de garantizar como tal estos derechos ante la sociedad. Se realizó el movimiento zapatista y también se cree que hubo un vínculo con narcotraficantes como el Güero Palma, el Chapo, Arellano Félix, por lo tanto el narcotráfico incrementó. En el contexto económico se creó un nuevo modelo económico, el llamado neoliberalismo. A su vez se planteó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pero no fue hasta 1993 que Estados Unidos aprueba el tratado y esto da muchísimas pautas de exportaciones. También se dio una renegociación de la deuda externa. Por otro lado, también realizó varias acciones de privatización, por ejemplo Telmex, que se vendió a Grupo Carso, pero en este incluso se realizó un concurso y este grupo ganó. Y de igual manera se le otorgó la autonomía al Banco de México para realizar ciertas acciones en beneficio de la economía mexicana. Programa Nacional para la Modernización Educativa, 1990-1994. Es un programa de mediano plazo del sector educativo y este se encarga de orientar las acciones educativas que se llevarán a cabo. Este programa fue resultado de la Consulta Nacional para la Modernización de la Educación, que se llevó a cabo en todo el territorio nacional por el proceso de consulta, el cual fue organizado por el Consejo Nacional Técnico de la Educación, en el cual también participaron consejos estatales y municipales. El contenido del programa se divide en dos apartados. El primero corresponde a la política y el segundo apartado corresponde a los capítulos de las actividades de cada sector educativo. Correspondiente al segundo capítulo sobre las actividades de cada sector educativo, empezaremos con la educación básica.
Bueno, dentro de este se mencionan los servicios de lo que es la educación inicial, que fue la educación preescolar, primaria, secundaria, especial, física y artística. Además incluye la educación rural y también la educación a grupos indígenas. Dentro del capítulo de formación y actualización docente, en este se mencionará la educación normal para la formación de profesores, así como también su actualización, nivelación y capacitación de docentes, directivos y todo personal de apoyo dentro del sector educativo. En el capítulo de educación para adultos se mencionarán las acciones de alfabetización y posalfabetización, así como también la educación básica de adultos, la educación permanente, educación comunitaria y capacitación no formal para el trabajo. Dentro de este apartado de educación para adultos también se menciona en un capítulo por separado lo que es la capacitación formal para el trabajo. Dentro del capítulo de educación media superior se abarcan las alternativas terminales, bivalentes y propedéuticas de la educación tecnológica, la universitaria y el bachillerato pedagógico. Educación superior y de posgrado e investigación científica, humanística y tecnológica. Bueno, dentro de este capítulo vamos a obtener todo lo referente a las opciones tecnológica y universitaria. También se describen las acciones en materia de desarrollo científico y tecnológico que se realizan en las instituciones correspondientes y los centros de excelencia dentro de este sector educativo. Dentro de los sistemas abiertos de educación se describen acciones para los demandantes de educación básica para adultos, media superior y superior, capacitación formal y no formal para el trabajo, formación y actualización del magisterio, pero solo se adapta bajo esta modalidad. Por otro lado, en la evaluación educativa, en esta se van a desarrollar los sistemas de información para orientar a los participantes de la acción educativa para el logro de los objetivos. El último capítulo comprende los apartados de construcción, equipo, mantenimiento y de reforzamiento de inmuebles educativos, lo que es prácticamente la infraestructura educativa. Y bueno, pues en general dentro de este programa que vamos a observar más adelante vamos a encontrar que cada capítulo contiene características del servicio, diagnóstico, logros y obstáculos más relevantes, sus peculiaridades para su modernización educativa, así como también estrategias. También los subcapítulos contienen objetivos, acciones principales, metas cuantitativas y cualitativas más importantes. El marco de la modernización. Dentro de este, México cuenta con un marco constitucional y con una estructura educativa que esta ha sido producto de décadas de esfuerzos de los maestros. Dentro de la Constitución de 1917 contiene un proyecto educativo que hace que la educación sea un factor de emancipación y ascenso social de los mexicanos. En el artículo 3 de la Constitución se establecen criterios fundamentales que orientan la educación mexicana. Esta tiende a desarrollar todas las facultades del ser humano y a fomentar el amor a la patria. En 1921 se creó la SEP. Desde ese entonces la escolaridad promedio de los mexicanos pasó de 1,5 grados a más de 6 grados. El índice de analfabetos se redujo de 66 a 8%. También la matrícula total del sistema escolar se incrementó y también aumentaron el índice de maestros y el total de instituciones, al igual que los anteriores, aumentó de 12,000 a más de 154,000 instituciones. La política de la modernización educativa también nos dice que México ha emprendido decididamente el camino de la modernización. La educación será la palanca de la transformación. Si los mexicanos se encuentran en ella en un medio para desarrollar nuevas capacidades, en estas se encuentran las capacidades de generar una estructura productiva con este apoyo del conocimiento científico y tecnológico, esta capacidad de fortalecer la seguridad social e identidad nacional y la cultura científica y tecnológica
la capacidad de que los trabajadores puedan adquirir y humanizar nuevas técnicas de producción, esta capacidad de emplear las vías de participación democrática y plural, y también la capacidad de que se perfeccionen estos servicios a fin de que repercutan en el bienestar de la población. Con la educación podemos hacerlo reafirmando nuestra identidad nacional, nuestro proyecto histórico y nuestra voluntad firme de consolidar la soberanía nacional. Nos habla acerca de un modelo de modernización educativa. El modernizar la educación no es efectuar los cambios por adicción, no es agregar más de lo mismo. Es pasar a lo cualitativo, es romper usos e inercia para innovar prácticas al servicio de fines permanentes. Es superar un marco de racionalidad ya rebasado y adaptarse a un mundo dinámico. La modernización educativa también es un movimiento, es una tendencia que demanda adhesión y compromiso de quienes sabrán de llevarla a cabo. Exige ante todo la práctica de la solidaridad como actitud, como enfoque y como contenido educativo. Para comenzar, me gustaría empezar con educación básica, que hace referencia a la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y educación especial. Pongo más énfasis en este nivel educativo puesto que se dieron más problemas. Uno de ellos porque sus programas estaban desvinculados en todos los niveles, pero los más afectados fueron educación preescolar, ya que no había una continuación de aprendizaje para la educación primaria, y también se vio involucrada la educación para adultos, ya que nos fijaban en las necesidades que tenían los estudiantes. Al igual, sus materiales didácticos requerían ajustes base a las exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje. Fue un problema el que no tuvieran el presupuesto adecuado para adquirir los materiales para todos los alumnos y que se pudieran repartir de forma igualitaria para todos los niveles, pues había limitaciones en la producción y en la distribución de sus materiales. Uno de ellos fueron los libros, una problemática que se vivió a nivel secundario por la crisis económica que se vivió en México en ese año. Fue que hubo deserción por parte de los alumnos. También esta deserción implicó que muchas zonas, como las zonas indígenas, no tenían acceso a esta educación, además que no se ofrecía fundamentos de la cultura tecnológica que favorecieran su incorporación en la vida productiva de los estudiantes. Pasando a la formación y a la actualización de docentes, por el incremento de la matrícula de diferentes niveles educativos, se vieron obligados a acelerar la formación docente, sacrificando la calidad de sus conocimientos. Esto se dio más hacia los normalistas, no alcanzaban el óptimo desarrollo en las áreas académicas, al igual que también se vivió la falta de programas permanentes en la actualización de los docentes. Tenían una acumulación como tal de información que no les permitía la reflexión, tenían una limitante en sus investigaciones. Ahora, la educación en adultos, sus modalidades no cumplían con la atención de las necesidades de los estudiantes. A veces no podían asistir a clase puesto que tenían que trabajar. También sus contenidos siempre eran homogéneos, no cumplían con las necesidades que tenía la población. Los métodos y las técnicas no promovían su autoaprendizaje, había una limitación de recursos. Sí había una capacitación para varios oficios y actividades, pero no alcanzaba como tal una formación que pudiera aplicarse a la productividad. Para la educación media superior no existe atención a comunidades apartadas en las zonas rurales o urbanas, no había vinculación igual para las necesidades sociales, tenían limitaciones para sus prácticas o servicio y también requerían una actualización y una capacitación en sus planes y programas de estudio para la mejora de sus capacidades.
con educación superior, gracias al desarrollo tecnológico, los planes y programas se vieron obligados a actualizarse, ya que esto iba en incremento para un mejor conocimiento en los alumnos. También había un desequilibrio en las zonas geográficas para la realización de investigaciones. En la educación abierta no hay coordinación en instituciones académicas, puesto que esta educación se basa más a las zonas rurales y las instituciones que brindaban a la educación abierta son en zonas urbanas y no cumplen con las necesidades y las oportunidades que tenían los alumnos, ya que es difícil poderse mover cuando fueran sus clases presenciales. No cumplen, más bien no le toman importancia a las características y a las culturas de la población. Sus planes y programas de estudios requieren actualización. Para finalizar, la evaluación educativa, a pesar de que se vivía una crisis económica, hay un esfuerzo constructivo y de equipo, puesto que se implementaron modelos teóricos de construcción de instrumentos para la evaluación del desempeño escolar. También se construyeron equipos de mantenimiento y de reforzamiento de mueble educativo pero también se vivió ese rezago de aulas a nivel educativo. No había suficientes aulas para la matrícula. Ahora bien, hablaré acerca de los objetivos. Uno de ellos en la educación inicial era que se podrá consolidar a la educación inicial como un programa de apoyo y solidaridad social. Ofrecer a los niños menores de 4 años que se encuentren principalmente en zonas rurales, indígenas o urbanas marginadas, e iguales oportunidades de servicios educativos. Pues bien, esto quiere decir que a la educación inicial no la veían como tal algo específico, sino más bien que lo veían como un programa de apoyo y asimismo pues de igual manera llevar ese programa de apoyo a las zonas que son rurales, que no tienen como tal estructuras pues buenas de escuela y pues sí que a todos se les validara o se les diera la misma oportunidad pues de adquirir conocimientos. Y pues bien, como hemos visto en varias ocasiones, algunas veces la misma sociedad le prohíbe la educación a las personas indígenas, pues ya sea por su color de piel o por su diferente idioma o lengua. Y pues primordialmente se le tiene que dar como más valor a esas personas, pues ya que no cuentan a lo mejor con los recursos necesarios o con la tecnología adecuada pues para que puedan adquirir nuevos conocimientos y pues que sean pues mejores personas, que se fortalezcan de conocimientos y asimismo enriquezcan su sabiduría a lo largo de pues su etapa o su niñez. Seguimos con la educación preescolar y uno de sus objetivos principales es ofrecer educación de calidad a todos los niños que la demanden, que fortalezca la identidad nacional y los valores culturales. Pues bien, de igual manera en la educación preescolar se han fomentado y se han implementado que los niños que estén estudiando esta etapa, pues que asimismo se enriquezcan de conocimientos ya sean motrices o cognitivos, pero de igual manera que pues no dejen a un lado los valores que se les inculcan ya sea de casa o de igual manera en la misma escuela. Y pues de esta manera seguir como que elevando nuestro nivel de aprendizaje y de igual manera tener como un cierto conocimiento significativo de lo que es la cultura mexicana. Ahora bien, tenemos en la educación primaria pues una educación de igual manera de calidad con las características establecidas en nuestro artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y asegurar que concluyan por el nivel educativo base de la formación de los mexicanos. Pues sí, de igual manera en la educación primaria se puede como concluir que la educación tiene que ser laica, gratuita y obligatoria. Y asimismo porque este nivel de educación es como el formativo para el mexicano. En épocas anteriores, en años anteriores, pues únicamente las personas mayores concluían su primaria, inclusive algunas de la secundaria. Pero pues en esos años pues eran los
la educación que pues se podría como que impartir, pues ya que después esos mismos niños que concluían la primaria pues salían a trabajar al campo con sus papás en este caso. De esta manera pues se implementó este objetivo pues para que los alumnos que estén estudiando esta misma educación pues puedan tenerla de calidad y que no sea así como que tan terminal o que no sea pues suficiente. Tenemos en la educación secundaria de igual manera una educación de calidad que identifique a los educandos o a los alumnos en este caso los valores nacionales y asimismo posibilite la continuidad de su formación académica. ¿Esto qué quiere decir? Que el objetivo de la educación secundaria era que los alumnos que estuvieran en proceso de su educación secundaria, pues que no se quedaran al mismo, que siguieran al siguiente nivel y pues de esta manera poder tener y enriquecer más sus conocimientos. Ahora bien, tenemos el siguiente nivel educativo, que es la educación media superior. En esta educación media superior, el objetivo principal era mejorar la eficiencia terminal y elevar la oferta de los servicios de educación de bachillerato general. Pues en este caso, en las preparatorias o en los bachilleratos, el objetivo principal era que pues tuviera mejor eficiencia terminal. ¿Esto qué quiere decir? Que los alumnos concluyeran el bachillerato, la preparatoria, y pues de esta manera pues propiciar a que pues siguieran al siguiente nivel y de igual manera que pues tuvieran mejores conocimientos y de esta manera tener mejores campos laborales en donde ellos se podían desenvolver pues en años pues mayores. Ahora tenemos la educación media superior pero tecnológica. Y su objetivo principal era propiciar una formación con mayor énfasis en el dominio de los contenidos científicos y tecnológicos, que permite al egresado la adquisición de conocimientos y habilidades. En esta educación media superior, el objetivo principal era que los educandos adquirieran mejores herramientas tecnológicas y científicas y de esta manera pues que ampliaran mucho más su campo laboral y su campo científico y asimismo enriquecer sus conocimientos y a lo mejor que esos conocimientos a lo largo del tiempo pues se volvieran significativos para ellos y que los recordaran pues para siempre. Y de esta manera a lo mejor esos conocimientos que tuvieron los pueden emplear en otras ramas o en otros campos laborales en donde ellos se quieran como desenvolver. Tenemos a la educación superior y el objetivo principal es atender la demanda de educación superior, universitaria y tecnológica en medida en que lo necesite la modernización de la sociedad. Pues como bien sabemos la sociedad pues está en constante evolución, no se queda estancada y asimismo la educación superior tiene como que el objetivo o la obligación de que pues siguieran ampliando sus licenciaturas o sus ingenierías u otros tipos de carreras y pues que tuvieran pues ciertos puntos claves para que los alumnos puedan desarrollarse en el área en las que ellos se sientan seguros y pues se sientan a gusto de estar estudiando en esa carrera y a lo mejor cuando concluyan su educación superior pues no vean su trabajo como un trabajo, sino que lo vean como algo que los apasione y que realmente les gusta hacer su trabajo. En la educación especial tenemos como objetivo principal ofrecer el servicio primordialmente a las zonas rurales, indígenas u urbanas marginadas, consolidar el programa de atención a niños con capacidades sobresalientes. De igual manera como en la educación inicial, el objetivo principal es llevar esa educación especial a las zonas rurales que realmente pues no tienen pues las herramientas necesarias para poder atender a los niños o a los alumnos que tienen capacidades sobresalientes y de esa manera pues brindarles un mejor trato y asimismo también llevarles una educación de calidad. En la alfabetización, el objetivo principal es asegurar un servicio educativo capaz de apoyar en forma sistemática y eficiente la adquisición funcional de lectoescritura. Como bien lo mencioné anteriormente, algunas personas pues únicamente concluyeron el preescolar o inclusive la primaria,
Y de esta manera la alfabetización tenía la obligación o el objetivo de llevar y asegurar esa educación, y que a lo mejor las personas que tomaban estas clases pues tuvieran una mejor adquisición en lectura y escritura. En el Programa Nacional para la Modernización Educativa, especialmente en la educación básica, se tiene como prioridad ofrecer educación suficiente, pertinente y relevante en todos los niveles educativos, posicionando así, en primer lugar, la educación primaria. Posterior, se da revisión a los contenidos de planes y programas de estudios basados en progresos científicos a través de métodos de enseñanza. Asimismo, desarrollan el educando actitudes de integración, experimentación y gestión de una cultura científica y tecnológica desde el nivel preescolar. Por ello, a continuación, de manera breve, se describen las estrategias implementadas en cada uno de los niveles educativos que abarca dicho programa. Comenzamos con educación inicial. Aquí se pretende reforzar y enriquecer el compromiso de padres y miembros de la comunidad, haciéndolos así más partícipes en la educación de sus hijos en esta primera etapa. A continuación, en el nivel preescolar, nos describe que se pretende ampliar la oferta principalmente en zonas rurales, indígenas y también en las urbanas marginadas, con niños de 4 a 5 años de edad para ofrecer un servicio de calidad. Para la educación primaria, siendo este el principal objetivo del programa, se pretende garantizar la oferta del 100% a la población de esta edad escolar. Nivel educativo, secundaria. Aquí se pretende disminuir la deserción y mejorar la eficiencia terminal, reforzando la telesecundaria, llevándola a las comunidades más aisladas. Educación especial. Su propósito es la integración social de los individuos con capacidades sobresalientes o problemas que incluyan un programa de estimulación en áreas científicas, humanísticas, artísticas y culturales. Formación del docente. En el campo de la modernización, busca, a través de la actualización y evaluación permanente, ofrecer una educación de calidad equitativa, proporcionando también las mismas oportunidades incluso a comunidades indígenas. Se utilizará la tecnología educativa más avanzada y los medios de comunicación social. También más y mejores apoyos y materiales didácticos, incluyendo computadora, propiciando así la innovación pedagógica que correspondan a las características del sistema educativo y de la población atendida. Educación de adultos. Su principal objetivo era la lucha contra el analfabetismo, que pretendía abatir a través de la innovación de contenidos que se adaptaran a distintos grupos en aspectos como edad, sexo, origen étnico, cultura, ubicación geográfica, etc., atendiendo así las necesidades de los adultos rurales e indígenas, con un profesional capacitado y actualizado para atender a dicha población. Educación media superior. La estrategia se comprende de transacciones básicas referidas a los planes y programas de estudio, atendiendo la planeación y la programación. Asimismo, proporciona una formación humanística, científica y tecnológica que lleva al estudiante al desarrollo de su capacidad para entender por sí mismo de manera crítica y sistemática. Aquí también surge un mayor uso de la tecnología moderna, el incremento de la demanda y eficiencia terminal en este nivel. Educación superior y de posgrado. Aquí, la estrategia implica un fuerte impulso para los programas de posgrado y la difusión del conocimiento científico. Busca elaborar un programa nacional indicativo de posgrado e investigación científica, humanística y tecnológica,
destinado a programas de investigación de las instituciones de educación superior. También es importante mencionar que los apoyos del Estado a la educación superior se orienten apropiadamente para asegurar que los estudiantes de escasos recursos puedan continuar con sus estudios. Por ello, se buscará fortalecer la profesionalización tanto de catedráticos como del personal de carrera, fomentando las actividades de actualización permanente y la formación en estudios de posgrado, apoyando con un sistema selectivo y coordinado de becas para realizar estudios de posgrado y tareas de investigación. Por ello, la importancia del análisis en el proceso de modernización educativa, ya que tiene entre sus propósitos elevar la escolaridad promedio del mexicano, abatiendo las ineficiencias en los primeros grados de primaria y aumentando la oferta de la educación preescolar y secundaria, ofrecer una educación abierta de calidad a la población económicamente activa que carece de oportunidades para cursar los niveles medio superior y superior, y así fomentar la educación permanente de los adultos y la capacitación formal y no formal para el trabajo, para reincorporar a la educación del rezago educativo. Todo ello demandará incrementar la planta física, como instalaciones deportivas y recreativas, además de requerir docentes altamente capacitados para cubrir así con cada una de las necesidades requeridas por la población. Conclusiones. Como podemos observar en el contenido del video, los objetivos son claros y precisos. Dentro de la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior tecnológica, educación superior, educación especial, alfabetización, actualización docente y formación docente. El principal objetivo es la calidad educativa, tanto de los alumnos como de los principales actores que introducen el aprendizaje. Para ello, las estrategias tienen como principal aportación la participación de los diferentes niveles del gobierno, organismos y constructores de la comunidad. Otro punto fundamental es la planeación de la educación. Es importante lograr la participación organizada de la comunidad para colaborar en acciones y lograr el compromiso social en el quehacer educativo. Es fundamental modernizar la educación como columna vertebral para ofrecer una educación suficiente, pertinente y relevante en todos los niveles educativos y darle prioridad no solo por ser obligación constitucional, sino porque es el espacio donde se forma al futuro ciudadano. Constituye consecuentemente la parte esencial de la sociedad en general. Es importante promover el interés y la participación de la sociedad y los medios de comunicación, así como la cooperación de organismos internacionales para ampliar la apertura de la educación en las zonas de mayor rezago educativo. La modernización del docente en su campo pretende lograr un proceso de educación continua, que se prolongue la actualización y la superación académica dentro de un marco de renovación constante, que impulsa la reflexión y la creatividad en la práctica educativa, además de implantar la tecnología más avanzada, así como el uso de los medios de comunicación social fundamentales. Y como último punto, la innovación dentro de los planes educativos en los contenidos y las formas de atención, para responder a las necesidades y expectativas de toda la población de cualquier edad en cualquier nivel educativo. Y por último, a nombre de mis compañeras Giselle Guadalupe Lorenzo Álvarez, María Guadalupe Genaro Jerónimo, Jocelyn Guadalupe Cejudo Castillo, Norma Citlalic Sánchez Santiago, Aurora Ruiz Escobar, Jennifer Gil García, Evelyn Arlet Valdés Sánchez y su servidora Jocelyn Guadalupe Jasso Escobar, les damos las gracias por su atención, esperando la mejor comprensión del contenido del Programa Nacional para la Modernización Educativa y sus puntos relevantes. Hasta luego.